ahí todavía la diapositiva. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios bendito, bendícenos, guárdanos, Señor, derrama toda clase de bendiciones sobre nosotros. Gracias, Dios, porque eres bueno y eres misericordioso. Gracias, Dios, por estar aquí reunidos buscando tu rostro. Bendícenos, Dios, y que jamás nos apartemos de tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis hermanos, el tema de hoy es los perfectos de camino. Ustedes ya saben quién es Jacob, ¿verdad? Era alguien que suplantó a su hermano y andaba haciendo, cuando vio a su hermano con hambre, en lugar de regalarle la comida, se la vendió. O sea que tenía sus actitudes meras feitas, hermano. Pero él tenía algo, anhelaba siempre las cosas de Dios. Y un día, hermanos, cuando él estaba solo, se le aparece un ángel. Y él empieza a luchar con el ángel. Y dice la palabra de Dios que el ángel inmediatamente le dañó su pierna. Pero él, a pesar de que con esa pierna ya no podía moverse, abrazó al ángel y no lo soltaba. Y el ángel le decía: suéltame porque ya raya el alba. No te suelto hasta que no me bendigas. Y ese día le cambiaron su nombre. Ya no te llamarás más Jacob, que significa suplantador, sino que te llamarás Israel. Y Israel, hermanos, es el que lucha con Dios y prevaleció. Entonces, mis hermanos, a partir de ese día, Jacob caminó como un bordón. Físicamente, él quedó cojo, quedó lisiado, pero espiritualmente, hermanos, él había sido mudado en otro hombre. Entonces, lo importante, hermanos, que nosotros seamos cristianos, pero cristianos nacidos de nuevo, que hayamos aceptado al Señor, que haya cambiado nuestra vida. Porque antes yo me recuerdo que yo era cristiano, pero era cristiano nominal, porque yo solo iba a la iglesia cuando había un matrimonio, un bautizo, por algo así, ¿verdad? Cuando estaba en la iglesia grandota. Pero ahora nosotros tenemos que ver, ya nacimos de nuevo. Porque muchos de nuestros hijos, nuestros nietos están creciendo en la iglesia. ¿Y será que ya tuvieron un encuentro con el Señor? Para empezar a caminar agradando a Dios. Por eso con este Jacob, hermanos, dice que él, cuando ya se iba a morir, llamó a sus hijos y los bendijo a cada uno. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos que por la fe, Jacob, después de bendecir a sus hijos, tomado del bordón, adoró antes de morir. Entonces él murió adorando a Dios, hermanos. Entonces fíjense, mis hermanos, que nosotros en nuestro caminar como cristiano, la palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Entonces, cuando caminemos aquí en la tierra, tenemos que tener puesta la vista en nuestro Señor Jesucristo. Así como la tenía Pedro cuando caminó sobre las aguas, hermanos. Bueno, ¿puedo ir? Le dijo Pedro, ven, le dijo Jesús, y bien que se baja de la barca y empieza a caminar, hermanos. Y entonces cuando pasa eso, viene y dice que Pedro vio el viento. Yo no sé si ustedes han podido ver el viento, hermanos. Pero Pedro vio el viento, en lugar de estar viendo al Señor Jesús, desvió su vista. Y entonces se empezó a hundir. Que nuestro caminar aquí en la tierra, hermanos, sea siempre viendo a Jesús. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mis hermanos, el texto base es: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan.
Entonces la palabra de Dios es escudo para nosotros, hermanos. Pero Dios tiene un camino perfecto en el cual quiere que nosotros caminemos. Fíjense, hermanos, que hay leyes. Ustedes saben que si alguien maneja carro, tiene que saber la ley de tránsito. Porque no puede poner como excusa cuando el policía lo para y le dice, mire, ¿por qué se pasó en rojo? Ah, es que yo nunca he leído la ley de tránsito. No, no puede decir él que ignora la ley, porque ya tiene licencia. Todos los que tienen aquí licencia de manejar carro ya son licenciados, hermanos. Y el Salmo 18:32 dice, hermanos, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos dé la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para que nuestro camino sea perfecto. Nuestro caminar en esta tierra, hermanos, la podemos encontrar llena de estorbos, llena de pruebas, pero si nosotros estamos siguiendo las instrucciones de Dios, nos va a ir bien. Las instrucciones de Dios para nosotros tienen que ser nuestra norma de vida, hermano. Porque en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros le podemos pedir a Dios, hermanos, que nos ayude a ser perfectos, que nos guíe. Y la única manera que nosotros podemos ver, hermanos, es leyendo su palabra. Pero si no la leemos, tenemos problemas. Entonces lo que yo les había hablado, hermanos, en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjense, hermanos, lo tremendo aquí. Conforme a la fe murieron todos estos. Se está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Pero dice que ellos no vieron la promesa y se murieron. Y cuando uno va leyendo más abajo, hermanos, dice que ellos esperaban una ciudad cuyo fundamento y su hechura es de Dios, hermanos. Y dice, esto está hablando para los patriarcas, pero ahora en 1 Pedro 2:11, yo lo aplico a nosotros. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Nosotros tenemos una batalla, hermanos, entre agradar a Dios y no agradar a Dios. Pero nosotros, hermanos, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros ya no somos enemigos de Dios, porque la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Y nosotros tenemos un libre acceso, hermanos, hasta el lugar santísimo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, en esta tierra nos tenemos que comportar como peregrinos, como extranjeros, y que nuestro caminar sea de dar buen testimonio. Fíjense con esto de ser peregrino, hermanos. Cuando yo trabajaba, me mandaron una beca a México. Y tenía, ¿cómo les dijera yo? Mis viáticos eran en dólares. Pero en ese tiempo era el nuevo peso y estaba el 1 por 1, ¿no? Pero, ¿qué si en eso hay una devaluación en México? Y entonces los dólares valían bastante, hermano, y me daban más pesos. Y entonces pude comprar más cosas. Pero yo ahí era peregrino, o sea que yo lo que quería era comprar cosas. Cuando venía de regreso, las compré baratas. Pero los que vivían ahí estaban preocupados porque se devaluó su moneda. Pero para alguien que solo va de paso, pues para mí sí valía el dinero que yo llevaba. Pero cuando uno está de peregrino, hermanos, tenemos que ver que nosotros vamos a caminar agradando a Dios todo el tiempo de nuestro peregrinaje, así como está el ejemplo de los patriarcas, hermano. Y fíjense que en 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Entonces nuestro caminar en esta tierra tiene que ser en santidad, hermanos. Y si Dios lo pide, es porque nosotros lo podemos cumplir. Y el siguiente versículo dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, nosotros tenemos que ver que nos tenemos que conducir en esta tierra con temor, pero con respeto a Dios. Fíjense, mis hermanos, que uno podría estar, digamos, con las cosas de la Biblia muy emocionado, a que yo quiero saber de escatología, por decir algo, y solo escatología, y solo escatología. Pero, ¿y cómo está nuestro caminar con Dios? Porque yo puedo saber que quién será Gog, que quién será Magog, que quién será Togarma, que quién será Gomer, que quién será Rosh, que quién será Tubal, que quién será Mesec. Puedo saber todo eso, hermanos. Pero en mi conducir en esta tierra, ¿doy mal testimonio? ¿De qué sirve todo ese conocimiento escatológico? Hay dos clases de escatología, hermanos. Hay una microescatología y una macroescatología. Fíjense que cuando nosotros miramos los mensajes de nuestro apóstol los domingos en el reloj de Dios, él dividió la macroescatología en varios escenarios. El escenario tierra, el escenario Israel. Y ahí uno se emociona viendo todo eso, hermanos. Pero en la microescatología, hermanos, la tenemos que aplicar a nuestra vida. Porque la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Entonces en nuestra vida nosotros tenemos que saber dónde estábamos. Éramos pecadores, un día reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, estamos ubicados y sabemos a dónde vamos a ir a dar. Y eso es individualmente, hermanos. Entonces nosotros sabemos que Dios tiene promesas para nuestra vida si nosotros caminamos correctamente. Entonces fíjense, mis hermanos, que ahorita vamos a ver un poquito de la ley. Dice el Salmo 119:1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces aquí habla de perfectos de camino, hermano. Y hay una bienaventuranza. Pero ¿quiénes son los que andan en perfectos de camino, hermanos? Los que andan en la ley de Jehová. Y fíjense que cuando se habla aquí de la ley de Jehová, se habla de la Torá. Pero la Torá, hay diferentes Torá, hermanos. Cuando uno mira en Proverbios, ahí la Torá dice ahí, hablándole a un jovencito, que la mamá pone leyes. Y cuando dice ahí la palabra leyes, es la Torá de la mamá. ¿Cuántas instrucciones no les dio su mamá, hermano? A los que ya están creciditos y a los que están pequeños, su mamá les da instrucciones. ¿Cómo se tienen que comportar? Así tan sencillo. Mira, cuando vayas a otra casa, no vas a estar ahí corriendo por todos lados. Y si van a una comida, comen lo que les dan y no van a estar así melindrosos. Y aparte de eso, hermano, si les dicen quieren más, no van a decir que quieren más, se quedan tranquilos. O sea que dan instrucciones, hermanos. Y en la Biblia están las instrucciones de cómo nos tenemos que comportar aquí en la tierra, hermanos, para tener un camino perfecto. Fíjense que dice el Salmo 119:9, hermanos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el otro en el Salmo 119:105, hermanos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces fíjense, mis hermanos, que el Salmo 119 lo que hace es que nos enseña a nosotros cómo conducirnos en esta tierra basados en la palabra de Dios. Entonces fíjense que hay diferentes palabras, hermanos, que en nuestra Biblia se traducen de diferente manera. Tenemos, por ejemplo, la palabra Torah, hermanos, significa dirección, instrucción y orientación.
¿Y quiénes creen ustedes que empezaron a guardar la Torá, hermanos? ¿Será que fue con la ley de Moisés? ¿Ustedes qué dicen? Porque ahí es donde hablan los judíos, la Torá, la Torá, la Torá, la Torá de Moisés. Pero la Torá ya estaba desde antes, hermanos. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjense, mis hermanos, que hay diferentes palabras que hablan con relación a los mandamientos de Dios. Está la Torá en el versículo 1 del Salmo 119. En el versículo 2 está Edá, que habla de testimonios de Dios como leyes divinas. En el versículo 3 está Derek, que habla de los caminos de Dios, que son perfectos, hermanos. En el versículo 4 habla de Pikud, que son mandamientos o preceptos, que no es lo mismo. En el versículo 5 habla de Joc, que es estatuto, prescripción, gobierno, ley, reglamento. En el versículo 6, hermanos, habla de el mitzvah, que son estatutos, leyes y mandamientos. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay instrucciones, pero en el Nuevo Testamento también. Fíjense que en el versículo 7 habla de justicia, de ordenanza, de corrección. ¿Cuántas veces no nos ha corregido a nosotros Dios, hermanos? El mishpat de Dios, porque nosotros nos hemos portado mal. Fíjense que una oportunidad me pasó a mí, mire, y rapidito yo digo, Dios lo castiga a uno, pero Dios lo corrige. Porque yo escuché a un hermano pastor que dijo, hermano de la misión, es que yo he visto como 20 veces, dijo, el gladiador, y de ahí Dios me da remas. Entonces, pero yo seguí viendo el estudio de pastores, ¿verdad? Cuando él lo dijo. Pero ya después me fui a lavar las manos. Y entonces agarré gel, hermanos. Pero en ese momentito me recordé y dije yo, del gladiador se encuentran remas, dije yo. Y a donde estaba el gel, hermanos. Y no me cayó en la mano. No me cayó en la mano, hermanos, me cayó en el ojo. Y a limpiarme, hermanos, el alcohol en los ojos. Y ahí Dios me habló y me dijo que no tengo que estar juzgando al siervo ajeno. Fíjense, hermano. Entonces, rapidito Dios me corrigió. Pero fíjense, mis hermanos, que el hermano Pablo ha dicho que lavar es la palabra pastoral. Entonces yo no sé cuándo el hermano Pablo va a dar el tema de las palabras de Dios, que son 5, ¿verdad? Que está la del apóstol, la del profeta, la del evangelista, así. Pero, y el otro, hermanos, el Imra, los dichos de Dios. Eso está en el versículo 11. Entonces, hay dichos de Dios también, hermanos. Son enseñanzas que Dios le dice a uno. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, de que Dios nos quiere guiar a través de sus mandamientos, a través de sus leyes, a través de sus instrucciones, a través de sus ordenanzas, hermanos. De esa manera Dios nos quiere dirigir. Pero si nosotros no queremos leer la palabra de Dios, hermanos, o no agarramos ese hábito, ¿cómo vamos a saber qué es lo que le agrada a Dios? Porque los que caminan rectamente son los que agradan a Dios. Entonces, hermanos, y mire el Salmo 119, 3, que dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y fíjense que para los judíos son 613 ordenanzas. Pero como no tienen templo, como 400 de esas ordenanzas no las pueden cumplir, porque eran ordenanzas para los sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento también en leyes, hermanos, porque dice, este hermano tan legalista, ¿cómo me está hablando solo el Salmo 119? Pero no, hermanos, fíjense que en el Nuevo Testamento está la ley de la fe, la ley del espíritu de vida, la ley de Cristo, la ley de la libertad y la ley real. No sé si ustedes habían escuchado la ley real, hermanos. Y esa ley real, hermano, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se recuerdan de aquel jovencito que dijo, ay, Señor, que le fue a preguntar sobre ¿qué debo de hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos, le dijo. ¿Y cuáles? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y le empezó a decir, esas las guardo desde que era chiquito, le dijo. Bueno, le dijo, pero ¿quieres ser perfecto? Sí, dijo el muchacho.
Entonces vende lo que tienes y da a los pobres. Entonces se puso triste y se fue, porque él amaba más la riqueza que a Dios. Entonces, hermanos, como esto es rapidito, hermanos, si no se me va a ir el tiempo. Fíjense que solo por ejemplo con la ley real es amar al prójimo. La ley de la libertad es que uno puede hacer obras, hermanos. La ley de Cristo es amar a Dios sobre todas las cosas. La ley del espíritu de vida, hermano, es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y la ley de la fe es que no es por obras de la ley, sino por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos, hermanos. Entonces hay leyes. Por eso está aquello que dice, no todo conviene, hermanos. Pero fíjense que como hay leyes, hay tres, hay más, pero yo solo puse esas tres. Hay pecado, hay transgresión y hay iniquidad. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros pecamos. Nadie puede decir aquí que no peca, porque todos nos equivocamos. La palabra pecado significa errar en el blanco. Pero una cosa es que uno se equivoque, que cometa errores y que se ponga cuentas. Pero otra cosa es como el que está en medio, que él conoce la ley, conoce los reglamentos, conoce las instrucciones y sin embargo, por eso dice prohibido, hermano. Él dice, a mí no me interesa lo que diga la Biblia, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y entonces ahí ya está pasando a la transgresión. Y eso ya es diferente, porque en el primero uno comete errores o faltas sin querer. Pero ya de la transgresión ya es distinto. Porque alguien puede ser que todavía tenga problemas con el alcoholismo, hermanos, y ya es cristiano. Y como no quiere ir a ministrar para ver cómo le supera todo eso, entonces solo está reprimiendo ese deseo. Pero un día que nadie lo mira, hermanos, se va a echar sus capirulazos. Entonces ahí ya anda todo tuturusco ahí, después le da vergüenza venir a la iglesia porque lo vieron. Y el otro, hermanos, es el que ya hace iniquidad, pero la iniquidad ya es más grave, porque el que está cometiendo iniquidad, hermanos, es el que sabe que con lo que hace ofende a Dios. Y esto ya es distinto. Y se recuerda que en el Nuevo Testamento se habla del inicuo. Y el inicuo es el anticristo, hermanos, ¿sí? Sin ley, hermanos, porque a él no le importa la ley. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces uno puede saber que hay pecados de omisión, de pensamiento y de obra, hermanos. En una oportunidad un compañero que estudiaba derecho conmigo me dijo, ¿sabes que a vos te pueden meter preso por no hacer nada? Me dijeron, ¿cómo así? Le dije, sí, me dijo. Y me puso un ejemplo. Vos mirás a un niño de 1 año, me dijo, y está jugando en los rieles del tren, y vos estás ahí viéndolo, y mirás que viene el tren y no lo quitas. Y hay testigos de que vos solo te quedaste viendo cómo pasó encima el tren. Entonces, a vos te van a culpar por homicidio culposo, porque pudiste hacer lo bueno y no lo hiciste, no salvaste al niño. Entonces dije yo, miren, hermanos, y en la palabra de Dios nosotros estamos intercediendo por nuestros familiares, o estamos compartiendo el evangelio a quien no lo sabe, porque hay gente que está en peligro de muerte, hermanos. Todo el que no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón anda en los caminos torcidos, se tiene que enderezar, hermano. Y si nadie le habla. Ahora vámonos a la eternidad pasada, hermanos. ¿Ustedes saben quién es ese personaje, hermanos? Es probable que cuando éramos espíritus ese nos fue a hablar y nos fue a decir, mire, vénganse conmigo en la rebelión. Pero gracias a Dios nosotros nos fuimos del lado de Dios. Pero dice ahí, hermanos, en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló
en ti maldad. Qué tremendo, hermanos. Este personaje era el sello de la perfección. El día que a él lo crearon, hermanos, dice, y la Biblia claramente dice, lo crearon. Dice que hasta tamboriles y flautas pusieron ese día, hermanos, cuando a él lo estaban haciendo. Y sin embargo, él se llenó de orgullo, hermanos. Y un día se le ocurrió, oye, se le metió en su rollo en su corazón, hermano. Dijo, no, yo voy a poner mi trono también allá en el lado del norte, allá en el cielo, junto a las nubes, donde están las estrellas. A la par del Altísimo voy a poner mi trono. El cabal solo lo pensó y para abajo, hermanos. Imagínense, a la par del Altísimo quería estar. Entonces, hermanos, si este ser cayó, nosotros tenemos que andar agradando a Dios todos los días de nuestra vida, hermanos. Ahora vamos a ver uno, hermanos, porque esta es figura, hermanos, de lo que habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, creo que 17, ¿verdad, hermanos? Pero aquí está hablando de Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el versículo siguiente, el 24, dice, hermanos, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Vieron? Y esta es la primera persona, hermanos, a la cual Dios se la lleva arrebatada. Él está vivo. Él no está muerto. Él experimentó el irse vivo. En algún lado lo tiene Dios, en el segundo cielo, en algún planeta, no sé dónde, hermanos. Pero ya en Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, como vemos aquí, dice que Enoc caminó con Dios, pero caminaba agradando a Dios. Entonces, mis hermanos, que nuestro caminar en esta tierra, que nuestro peregrinaje sea de agradar a Dios. Ahora miremos al otro, hermanos. Este es Noé. Fíjense que en Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, hermanos, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Que nosotros seamos como Noé, hermanos. Que cuando Dios nos hable y nos diga que tengamos que hacer algo, seamos obedientes. Dios le dice, mira, tienes que hacer un barco. Bueno, no sé si le dijo barco, pero la realidad es que tenés que hacer un arca. Y le dio las dimensiones, hermano, era grandísimo. Pero él le creyó a Dios y lo empezó a hacer, hermanos. Y dice que por la fe de Noé condenó al mundo, porque él le obedeció. Él y sus hijos, no sé si contrataron más gente, hermanos, pero pasaron casi 100 años, considero yo, haciendo el arca. Unos 70 años, pongamos, que trabajó haciendo eso, hermanos. Que pasaba la gente y tal vez se burlaba de él, pero él estaba firme, hermanos, en la instrucción que Dios le había dado, que tenía que hacer un arca, y la hizo. Fíjense que ahí aparece como que estuviera en curva el barquito que él va a hacer, pero cuando uno lo mira, hermanos, era como una caja de fósforo, solo que gigante. Era cuadrada, no como los barcos de ahora que tienen aquí todo bien bonito. No, Dios le dio las instrucciones como cuadrado, hermanos, y le obedeció, porque dice que en el Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, con el que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero. ¿Heredero de qué, hermanos? Ahorita les voy a decir. Heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ver que hay ejemplos en la Biblia de gente que caminó con Dios agradándolo. No es que, ay, no, hermanos, eso es imposible, no se puede. Bien, hermanos, se puede. Porque si Dios dice, sed santos porque yo soy santo, se puede.
Si Dios dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto, se puede. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé poder para hacerlo, hermanos. Fíjense que con Abraham, hermanos, Dios visita a Abraham en una teofanía. Y hasta comen, hermano. Ya después de que comió y todo, y se van los otros dos visitantes, hermanos, Dios le habla a Abraham y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, mis hermanos, Dios le dio promesa a Abraham. Había algo que él le iba a enseñar a sus hijos, los mandamientos de Dios. Y fíjense que con Isaac, Dios le habla a Isaac también, pero ahí Dios está hablando de Abraham y le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, confirmándole la promesa, hermanos, a Isaac, y daré descendencia de todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que en aquel tiempo en el que vivía Abraham, ya habían preceptos, hermanos, ya habían mandamientos, estatutos y leyes. Y cuando se pone ahí leyes, hermanos, dice Torah, pero no es la Torah de Moisés. Entonces, Abraham también guardaba mandamientos de parte de Dios, hermanos. Dios le había dado instrucciones, así como Dios a nosotros nos da instrucciones, hermanos, para poder caminar rectamente en esta tierra. No podemos excusarnos, es que yo no sabía la Biblia, Dios, por eso es de que yo no la cumplí. No podemos hacer eso. Entonces, hermanos, para ir terminando, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Fíjense que el Salmo 119 otra vez, y el Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que nosotros caminemos en su verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad, y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, en el Salmo 119, muy bien. Entonces, mis hermanos, dice en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos por tu palabra. Fíjense, mis hermanos, y ninguna iniquidad se enseñoree sobre mí. Si ustedes leyeran el Salmo 119, hermanos, ese es el Salmo del Maestro, donde está desmenuzada la ley de Dios, cómo debe de ser. Entonces, solo para terminar, hermanos, miren otra vez el Salmo 119. Tenemos que hacernos como niños, hermanos. Por el camino de tus mandamientos correré. Y lo tenemos con alegría, hermanos, con gozo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Le vamos a pedir a Dios que vamos a poner de pie, que nos ayude, hermanos.